Muy buenas noches, ingeniero. El día de hoy voy a hablar acerca de mi trabajo práctico experimental, que es el estudio de un caso de inclusión laboral. En este caso, yo lo hice pensando en lo que es el Supermaxi. En el marco institucional y normativo, pues veremos lo que es la justificación legal, contexto sociolaboral de la inclusión del Ecuador. Eh, bueno, en introducción al estudio del caso, tenemos que se garantiza el derecho al trabajo de igualdad de oportunidades y fortalece la equidad. Bueno, un caso de estudio es la observación directa desarrollada en las instalaciones de Supermaxi y el hallazgo es un colaborador con discapacidad física desempeñando las tareas operativas con total eficiencia y normalidad. Y en el enfoque integrador es el análisis coordinado entre inclusión laboral, igualdad de género e interculturalidad. Bueno, la Constitución de la del Ecuador reconoce explícitamente el derecho del trabajo a los trabajos sin discriminación y estricta igualdad de condiciones. La Ley Orgánica de Discapacidades nos permite o nos dice que hay que tener por lo menos 4% de personas con discapacidad en las empresas con más de 25 trabajadores. El Código de Trabajo promueve la seguridad laboral, remuneración justa y ambientes libres de todo tipo de acoso o segregación. Y en los ajustes razonables se exige la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de los puestos de trabajo. El problema. A pesar de que existen las leyes claras, persisten barreras actitudinales de estabilidad y desconocimiento. ¿De qué manera el Supermaxi Loja promueve la inclusión laboral y qué acciones fortalecen la igualdad de oportunidades? Justificación del estudio. Es que en el impacto social promueven una cultura de respeto, de no discriminación y de revalorización de las capacidades humanas. Y en el aporte académico vincula la teoría de la ética y de género con la práctica organizacional real en la ciudad de Loja. Los objetivos. Tenemos que eh, investigar el marco legal ecuatoriano sobre la inclusión laboral inclusiva, evaluar y la presencia y desempeño de personal con discapacidad en Supermaxi, analizar la inclusión bajo el enfoque de género y interculturalidad y formular recomendaciones para fortalecer la cultura organizacional. Entre los ejes conceptuales claves tenemos la inclusión laboral, la discapacidad, la igualdad de género y la interculturalidad. La inclusión laboral es el acceso al empleo digno sin discriminación, garantizando el desarrollo integral y seguridad. En discapacidad, la interacción entre condiciones de salud y barreras físicas sociales de entorno. En la igualdad de género significa que se tienen las mismas oportunidades y cargos entre hombres y mujeres. Y en la interculturalidad que se reconoce y se convive de forma armónica entre las diferentes culturas, ¿no? Lo que es el enfoque metodológico del estudio. Se realizan técnicas, instrumentos mediante observación directa, revisión documental y encuestas aplicadas a 10 clientes. En este caso, mi persona le ha aplicado las encuestas a 10 personas que consumen en nuestro local, pero de forma en cómo visualizan, pues si existe este tipo de contrato, digamos, de personas que existan, que trabajen en Supermaxi y cuál es el trato. Por ejemplo, aquí lo que he puesto es el diagnóstico institucional. Existen rampas de acceso, hay presencia de colaboradores con discapacidades físicas, el cumplimiento de eficiencia autónomo de sus tareas, relación de respeto, cordialidad y discriminación, participación de hombres y mujeres en diferentes áreas. Los resultados de las encuestas a clientes, bueno, nos dieron que siempre es importante, el 100% indican que es importante hacer la contratación de personal con discapacidad. El 100% también indica que se necesita capacitación para el trato a las personas con discapacidad, que las instalaciones deben ser accesibles para las personas con discapacidad y, como decía, también el trato, ¿no? Eso podría ser, ingeniera, acerca de el resumen del trabajo que yo he realizado. Bueno, yo lo que en resumen realicé, pues, es una encuesta acerca de cómo el personal en el Supermaxi trabajan con personal con discapacidad.
En resumen, lo que yo realicé fue hacer una pequeña encuesta acerca si han visto las personas que trabajan, qué tipo de personas trabajan, digamos, en este ámbito de la discapacidad. Por ejemplo, lo que yo noté muchísimo es que las personas con discapacidad en Supermaxi son las personas que trabajan en el área del despacho, o sea, ayudan a hacer todo este tema de despacho de productos y ayudan también a llevar, digamos, los productos hacia cuando una persona tiene un carrito y demás. Entonces, yo lo que revisaba es que en cierta parte no es como que tan justo, bueno, en el tema de la discapacidad del Supermaxi porque se refleja bastante, pues ellos no tienen, creo que, un salario como establecido, sino más bien es como el salario, alguna vez me habían comentado de las propinas. Bueno, no sé si esta parte sea como que tan cierta, pero sí considero que siempre debe haber como que el trato justo. O sea, si ellos son personas que trabajan en ese ámbito, pues también deben ser remuneradas de la misma forma. Lo que sí me pareció también muy correcto es que cuando yo realicé la entrevista, o la encuesta a las personas que le había manifestado aquí en mi local, es que muchos de ellos están muy de acuerdo en que se trabaje con personas con discapacidad porque consideran que debe haber una igualdad de oportunidades para las personas, ¿no? Entonces, sí considero que es muy importante que se tome en cuenta a las personas con discapacidad y no se las discrimine y no se las haga a un lado, sino más bien siempre se las apoye de cualquier forma, porque al final del día son personas que ya sea por una discapacidad física o por una discapacidad intelectual, son personas que también necesitan trabajar y llevar un sustento a sus familias. Eso, ingeniera, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido.